Hola a todos y todas. Estamos en este bioforo para adentrarnos de la mano de Maite Bernardelle, directora de la Escuela Hispánica de Madrid, junto con Fernando Tucho y Lágrimas Álvarez. Y, y nos va a llevar al mundo de qué es la vivencia, un elemento muy importante de nuestra biodanza. Y querría comenzar, Maite, ¿qué tal? Por definirlo, ¿no? Según Rolando Toro, la vivencia es una experiencia vivida con gran intensidad por un individuo en un lapso aquí y ahora, abarcando las funciones emocionales, cenestésicas y orgánicas. ¿Qué nos dirías así para empezar sobre la vivencia, Maite? Lo primero que me aparece es que Rolando Toro se dio cuenta de la importancia del instante vivido. Él se dio cuenta de un instante vivido en plenitud y en ese presente que él llamó aquí ahora, en ese lapso donde no existe pasado ni futuro. Y que ese tipo de percepción, de contacto con la realidad vivencial con gran intensidad, tenía efectos sobre la conducta, sobre el comportamiento, ya que comprometía el área emocional de la persona y no solamente eso, comprometía también el aura neurofisiológica y el área somática, o sea, que ese instante vivido de gran intensidad para una persona en ese aquí y ahora tiene efectos sobre el cuerpo, sobre el comportamiento y naturalmente si estas vivencias, estados vivenciales se repiten, va a tener una gran influencia en el cambio del estilo de vida. Bien. Cuando hablamos de vivencia integrativa, es algo que comentamos mucho en biodanza, el que las vivencias sean integradoras, ¿no? ¿Qué Ya, sería para ti, cómo desarrollarías este concepto? ¿Qué vivencias son esas que integran? exactamente. La vivencia, la palabra vivencia, tal como la descubrió Dilthey en el siglo XIX, es ese instante vivido que puede ser que tenga consecuencias positivas o consecuencias negativas. Vivencia es algo que vivimos con plenitud. En general, la vivencia tiene efectos relajantes, conmovedores, de beatitud, de expansión de conciencia y de naturalmente al estar sucediendo en la parte límbica, el centro de las emociones y los instintos, tiene también connotaciones a nivel fisiológico, como dijimos antes. Entonces, este Dilthey, con la palabra Everlings, alemán, que significa vivencia, destacó también esos momentos, pero no habló algo que a Rolando no le ha caído muy bien, porque eso Rolando se inspiró, pero no se inspiró en su totalidad, porque él habló de un mundo natural y sensible y de un mundo en la vivencia como de espiritual y natural. Y esa división, esa disociación a Rolando no le resuena tanto en la cultura. Entonces Rolando tomó la parte positiva de esas vivencias, sabiendo que se podrían hacer a repetición e con inducción. Piense que esto está claramente dicho en la definición de biodanza. Es la inducción de vivencias integradoras con compromiso psicofísico, ¿no es cierto? Y que se realizan generalmente en grupo. Esto es lo que le da a la vivencia de biodanza un poder integrador. Integrador porque estamos sometidos permanentemente a una cultura disociativa, a una cultura que nos invita a pensar en un sentido, a actuar en otro y a sentir en otro. Entonces la vivencia nos daría la inmediata conexión con la vida, el sentirse vivo y el sentirse en ese instante, donde hay esa plenitud que va a traer integración y va de a poco a ir asociando todos estos subsistemas que tenemos, neuroendocrino, simpático y parasimpático, para una integración que va a repercutir en el organismo, evitando incluso enfermedades e incluso revirtiendo algunas expresiones somáticas, patológicas, de insomnio, muchas veces
estas vivencias integradoras pueden revertir. Pero pensemos en la prevención. Ya hacer muchas vivencias integradoras a repetición, el cerebro las va reconociendo y va emitiendo estos mensajes al área del campo físico también, por lo tanto mejora y mejora el comportamiento y el estilo de vida. No queremos más asociarnos con situaciones que no nos hacen bien. Afinamos perfectamente lo que nos hace bien, recrudecemos el instinto vital de nuestro inconsciente vital como cualquier mamífero, ¿no? Al ser pensantes, a veces la mente se mezcla en esa percepción de la realidad. Pero cuando tú te basas en la vivencia, entonces sabes que tienes una posibilidad, una brújula es la vivencia para tu vida, de elegir lo que te hace bien y alejarte lo que te hace mal. Eso es una conexión pura con la conexión, la función de conexión con la vida. Esas son las vivencias en biodanza. Y llamamos vivencia a varias cosas más. Mm. Llamamos vivencia también no solo ese instante vivido, sino a la sesión de biodanza, que está compuesta por muchas vivencias en sus diferentes líneas, en sus diferentes aspectos de los potenciales genéticos. Tendremos vivencias de expansión, de ímpetu vital, de fortaleza, de acción que pertenecen a la línea de vitalidad y son naturalmente integradoras porque nos conectan con el instinto de lucha y fuga, el instinto de coraje, de defender lo que necesitamos bueno para vivir. También podemos tener vivencias creativas que fomentan el potencial genético, que es un instinto natural para la supervivencia, de innovación, de exploración, como hacen los animales, que no se quedan a vivir en un lugar que no les brinda ese medio lo que necesitan y van a poder buscarlos en otro. Un animal no piensa, ay no, he vivido tanto tiempo en este bosque, pero ahora que no hay más alimentos, que hay sequía, igualmente me voy a quedar aquí porque ¿para qué hacer cambios? El animal va a ir a buscar donde hay, tanto que sea Mm. sexo para la especie, tanto que sea alimentación para la supervivencia, tanto que sea agua para la supervivencia, un espacio más apetecible, más apropiado. Y así, con estas 5 líneas de vivencia, en sus diferentes expresiones de los potenciales genéticos, Rolando ha creado ejercicios vivenciales que producen ese estado de percepción del instante y de la realidad con tanta plenitud que es capaz de incidir en la absoluta existencia de la persona, tanto en la línea de la trascendencia, con la armonía, tanto en la línea de la sexualidad, con la búsqueda del placer, tanto en la línea de la creatividad, como dije, la exploración, o en la línea de afectividad, la nutrición, el contacto, el cuidado, el altruismo. Por eso llamamos vivencias integradoras, porque todas producen cosas buenas que producirán reacciones psicofísicas maravillosas. Doy fe, sí. Y se repite una palabra continuamente que es intensidad, que Ya, además me he puesto aquí, a ver si lo veis, este volcán en erupción sí. y que hemos utilizado para la portada. ¿Qué sería esa intensidad bien entendida desde el punto de vista de la biodanza? Bien, la intensidad ya la podemos encontrar en todas las cosas, en todas las expresiones de la vida. En el deseo de vivir, vivir con intensidad, de vivir con plenitud. Podemos encontrar la intensidad en muchas cosas. Aún esa intensidad arrolladora de la creatividad, esa violencia creativa que llamaba Rolando, también hace que los elementos que pueden estar como ira en el cuerpo, que puede estar como elementos Mm. de emociones que no han sido buena para nosotros, en esta expresión creativa pueden tomar una intensidad saludable, una intensidad de plenitud. Y que la vida es intensa en sí misma. La vida no es un yogurt like
o un té de, sin teína. La vida es intensa, la vida es feroz. Entonces, nosotros como mm, no digo ni siquiera conectados a la vida, como inherentes, como partículas de esa tan gran danza cósmica de intensidad, tenemos esa intensidad de vivir. ¿Cuándo no la podemos percibir? ¿Cuándo no la sentimos? Cuando estamos en medios que tienen toxicidad para nosotros. Cuando hablo de cambio de estilo de vida, es ese alejarnos de los lugares, a veces de las relaciones, a veces de los espacios de trabajo, a veces de los hábitos de vida, de las cosas que no nos hacen bien. Y eso disminuye la intensidad, crea depresión, crea mecanización. El sexo se hace por compromiso, va uno a dormir eh, venciendo las horas de sueño natural a una hora absolutamente irregular. O sea que toda esta intensidad de la vida se siente disminuida por agentes patógenos, por elementos de verdad culturales y de diferentes civilizaciones, cada uno tiene sus cosas, que disminuyen la intensidad de la vida, que disminuyen la expresión. Hemos nacido intensos. Cuando lloramos, lloramos a los gritos. Cuando queremos comer, nos desesperamos buscando el alimento. Hemos nacido intensos. Cuando esa intensidad disminuye, es una disminución de nuestra capacidad de conexión con la vida. Rolando habla mucho de esa plenitud de vivir y de cómo recuperarla a través de las vivencias integradoras siempre y de las diferentes líneas de vivencia. Ay, desde luego entonces este módulo es una delicia. Sí que querría esa parte más práctica, ¿no? Este módulo es un módulo vivencial y eso significará que tendremos todo este desarrollo, siempre vamos a tener este desarrollo de la teoría, pero a nivel vivencial, ¿cuál es la propuesta, Maite? Yo creo que Rolando ha creado en el siglo XX una nueva epistemología, una nueva manera de mirar la realidad. Y esa manera de la realidad es poner en acción nuevamente lo que teníamos naturalmente. Toda la biodanza trata de no inventar nada nuevo, sino de recuperar lo que naturalmente tenemos como mandato milenario y cósmico de vida, ¿no? Entonces, Rolando, en esta búsqueda de los ejercicios que ha hecho para las vivencias y tal, busca permanentemente esas raíces. Y esa nueva epistemología que él habla para una cultura que por siglos, desde Sócrates, desde Platón, desde pasando por Descartes, se ha ido asentando y centralizando en el logos, en el conocimiento lógico, en la voluntad, en la inteligencia cortical. Rolando lo que propone con cada vivencia es volver a la percepción que teníamos, porque es desde ahí donde la vida es nuestra brújula, desde la percepción de los sentidos, la percepción del momento, del instante, la capacidad de relacionarnos con el todo y con las personas en su parte esencial. Entonces, cuando Rolando hace esta aproximación vivencial al conocimiento de la realidad, está haciendo una verdadera revolución en nuestra cultura. Y por lo tanto, esto se refleja en las clases. Nosotros no conversamos en clases, la palabra se utiliza a nivel de inteligencia cortical y a nivel informativo y narrativo, en la primera parte de la vivencia, de nuestro encuentro, que también se llama vivencia, que es una parte teórica. ¿No? Eso es solamente para tranquilizar el córtex. Este conocimiento de los mecanismos de biodanza y por qué actúan en todos los niveles del ser y de la transformación de la existencia, sucede sin que nos demos cuenta, sucede a nivel vivencial, pero la teoría
explica y da el permiso, da la garantía al intelecto para poder abandonarse. Y es bonito que las personas sepan que esto no es una magia, no es esoterismo, que es una ciencia. Es bueno que lo sepan, pero eso no cambia, no nos transforma. Miles de libros, dice Rolando, un siglo entero de psicoterapia, sin hablar mal de los psicólogos, porque yo adoro las terapias, no alcanzan para la transformación que el ser humano necesita. Cuando tenemos la percepción de lo vivencial, lo que sentimos, lo que percibimos a nivel de nuestra piel, tomando los mensajes y los estímulos del medio, lo que sentimos a nivel orgánico, a nivel de todos los órganos del cuerpo, toda esa percepción vivencial es lo que transforma. Entonces, la palabra en biodanza, interesante al inicio, para que esté en el córtex, pero de a poco esa palabra que informó a la inteligencia lógica se va dejando y aparece solamente el canto, o cuando aparece la palabra, aparece una palabra vivencial, una palabra que viene de la emoción, de otro centro, de la parte límbico hipotalámica, ya no viene del córtex. Y esa parte que es la poesía, a Mm. veces nos transforma más escuchar un poema o ver una exposición de un cuadro que nos conmueve y representa lo que nosotros sentimos de la vida y nos conmueve y nos modifica más a nivel orgánico que muchas palabras. Entonces, esa palabra poética o esa palabra de arte, visceral, profunda, también puede ser no palabra, puede ser anterior a la conceptualización, puede ser sonido, puede ser canto, emisión de la voz. Y hay una sola palabra que representa la vivencia, que es la palabra vivencial, esa palabra poética que hacemos a la parte inicial de la vivencia siguiente. A veces es necesario hacerla al final de este encuentro práctico y teórico que es la vivencia. Hay que hacerla al final porque las personas viven lejos, o porque es un curso de escuela, o porque es un curso quincenal, pero cuando se trata de grupos regulares, hebdomadaire, como decimos en Francia, de grupos regulares semanales, la palabra tendría que estar reposando, expresarse, pero a la semana siguiente, para que la vivencia cree todos sus efectos psicofísicos durante la semana. Ahora, aun cuando esa palabra acontece, acontece desde un lugar vivencial, con compromiso de emoción, con compromiso senestésico, con compromiso vincular con los otros. Es un regalo que le damos al otro, contándole en ese relato de vivencia cómo nos sentimos, quiénes somos, sin hacer ninguna elaboración interpretativa. Eso no es biodanza. Biodanza es la palabra que surge espontánea como una poesía, relato de vivencia. Gracias, Maite, por estas palabras tan vividas. Eh, Esperamos que este bioforo sirva para nuestros alumnos y futuros alumnos para aproximarse a este concepto tan necesario que nos conecta tanto con la vida. Y eso es todo. Muchas gracias. Qué bueno, me encanta estar aquí hablando de mis propias vivencias y de tantas vivencias que he pasado en mi vida. Tal vez, como dice Rolando, inspirado en Jung, la primera vivencia que tenemos es la vivencia oceánica, atemporal. Y Mm. así se la vivencia de biodanza, que es atemporal, la vivencia del vientre materno, la primera percepción que hemos tenido. Y así Rolando propone en la vida actual colocar esa vivencia de bienestar, como tenemos en biodanza acuática, en biodanza del masaje, en biodanza a partir de la danza y en muchas expresiones de la biodanza, que recuperen esa primera vivencia esencial que nos refuerza para toda nuestra existencia. Te agradezco mucho, María José, siempre tu inteligente sensibilidad para abarcar estos temas y abordarlos.
Gracias a ti, Maite, por tu sabiduría y tu fuerza. Gracias, corazón. Pues Un a vivir abrazo mucho la vivencial vida. a todos.